Vamos a ver ahora el caso clínico PE7. Se trata de una paciente de 19 años con historia de ruptura prematura de membranas y cursando con coriomionitis, pues tuvo 39 grados de temperatura durante el trabajo de parto, por lo que se le administró paracetamol 1 gramo oral y antibióticos. Presentó el sangrado vaginal inmediatamente posparto, el que aumentó después del alumbramiento. En la evaluación para identificar el origen del sangrado, se encontró laceraciones en el canal vaginal y en el cérvix, asimismo atonía uterina. Al controlar las funciones vitales se encontró pulso en 120 por minuto, presión arterial en 80,40 milímetros de mercurio, la frecuencia respiratoria en 28 por minuto y una temperatura de 36,5 grados centígrados. La paciente está algo agitada, el útero no se contrae y sangra por genitales en gran cantidad. El profesional que atiende el parto comienza a suturar las laceraciones vaginales y al observar que no puede controlar el sangrado, decide llevarla a sala de operaciones, a donde llega con un pulso de 140 por minuto, una presión arterial sistólica de 60 milímetros de mercurio, no se percibe la presión arterial diastólica y la frecuencia respiratoria es de 40 por minutos. Asimismo, estaba hipotérmica. Al examen, estaba agitada, con piel fría, pálida, sudorosa, con un llenado capilar mayor que 3 segundos. Se realiza histerectomía abdominal total. La paciente estaba sumamente inestable y hubo un sangrado durante la operación calculado en 3.600 centímetros cúbicos. Como continuaba el sangrado desde vagina, se le colocó en posición de litotomía y al iniciar la revisión vaginal, la paciente presentó un paro cardiorrespiratorio del que no se recuperó a pesar del RCP avanzado, declarándola fallecida. Entre sala de partos y sala de operaciones, le administraron 8 paquetes globulares y 6 de plasma fresco congelado. El diagnóstico que tuvieron quienes atendían en ese momento fue de shock séptico por coriomionitis más atonía uterina. Bien, resolvamos las preguntas ahora. La primera pregunta del test es: ¿se puede calcular la cantidad de sangre que perdió la paciente según los hallazgos clínicos? Sí, por supuesto que sí. Y se pueden encontrar basándose en hallazgos meramente clínicos. No se necesitan pruebas de laboratorio para identificar el grado de shock en que está la paciente y el potencial volumen perdido en ese evento. ¿Cómo calcular la cantidad de sangre que perdió la paciente? Como decíamos, es clínico la forma como se puede calcular la cantidad de sangre que perdió la paciente. La inspección visual no ayuda, ya se ha demostrado, investigaciones han mostrado que no se calcula en forma adecuada observando el sangrado de la paciente. Para eso tenemos que ver la repercusión hemodinámica. Hemoglobina no es una buena forma inmediata cuando recién llega nuestra paciente, puesto que esto va a demorar en el mejor laboratorio en 2 horas de repente. Por la diuresis vamos a tener que esperar 1 hora para ver cómo va la diuresis. Mientras tanto, estamos perdiendo de utilizar la hora de oro que tenemos para sacar adelante a la paciente. La respuesta correcta es funciones vitales: llenado capilar, temperatura corporal, estado de conciencia. Y de todos ellos, fundamentalmente, funciones vitales: llenado capilar, estado de conciencia. Solo funciones vitales, pulso, presión arterial, respiraciones, temperatura, no es suficiente, pues nos falta cómo está el llenado capilar y cómo está el estado de conciencia. Ninguna de las anteriores no es correcta porque la respuesta está acá. Entonces ya sabemos que es con funciones vitales, llenado capilar, temperatura basal y estado de conciencia con los que vamos a poder determinar el grado de shock de la paciente y cuánto ha perdido durante el evento.
Se utiliza una tabla para calcular, clínicamente, como les decía con anterioridad. En este cuadro vamos a poder ver que los parámetros que se van a evaluar son el sensorio, el estado de conciencia, la perfusión, o sea, si es que hay palidez, si es que hay frialdad, el llenado capilar, el pulso, la presión arterial sistólica, el grado de shock. Y acá tenemos la posibilidad o no de utilizar transfusión. Acá en esta columna tenemos la pérdida de volumen en porcentaje y mililitros para una mujer entre 50 a 70 kilos. Hablemos de un primer nivel. Hay un sangrado importante, el cual está compensado. ¿Qué pasa con esta paciente? La cantidad de sangre que ha perdido va entre el 10 al 15%, lo que equivale a 500 a 1000 mililitros. En estas pacientes que han perdido entre medio litro a 1 litro, con frecuencia generalmente el sensorio está normal. La perfusión está normal, o sea, no hay palidez, no hay frialdad, el llenado capilar está normal, menor de 3 o 2. El pulso está entre 60 con 90, la presión arterial sistólica mayor que 90 y el grado de shock está compensada. En este grupo, la transfusión sanguínea usualmente no es requerida. El segundo nivel, el segundo grado, le llaman también el shock leve. En este caso, el volumen de pérdida es del 16 al 25% de la sangre total de la paciente, lo que oscila entre 1000 y 1500 mililitros. El sensorio está normal y o agitada ya la paciente. La perfusión, hay palidez y hay frialdad. Ya se ha perdido de 1000 a 1500 mililitros. El pulso está entre 91 y 100. La presión arterial sistólica ya disminuyó y está entre 80 y 90. Este grado de shock es clasificado como leve y la transfusión en estos casos es posible que pueda necesitar. El siguiente nivel, el tercer grado, hay una pérdida entre 26 a 35% del volumen total. Esto oscila entre 1500 a 2000 mililitros. La paciente el sensorio afectado pues está agitada. Se ha perdido entre 1500 y 2000, ya la paciente está agitada. Se ve evidencias de que se ha comprometido la perfusión, pues la paciente está pálida, fría y sudorosa. El pulso está entre 101 y 120. La presión arterial sistólica entre 70 y 79. A esto ya se le considera un grado de shock moderado. Y la transfusión usualmente es requerida. El cuarto grado, que es el más severo, la pérdida es mayor a 35%. Esto es mayor de 2 litros. El sensorio, la paciente está letárgica o ya está inconsciente. La piel, evidentemente, hay compromiso de la perfusión, está muy pálida, muy fría, sudorosa y con un llenado capilar mayor de 3 segundos. El pulso está más de 120, la presión arterial sistólica está menos de 70, el grado de shock es severo. ¿Y qué es lo que se va a necesitar con ella? Una transfusión masiva probable. Como ven ustedes, con este cuadro y con algunos datos clínicos, 4 datos, como está el sensorio, cómo está la perfusión, cómo está el pulso, cómo está la presión arterial sistólica, vamos a poder identificar el grado de shock y la posible necesidad o no de transfusión sanguínea. Asimismo, del volumen de sangre que ha perdido para calcular la reposición. Si contestaste que sí se puede calcular el grado de shock, ¿qué cantidad de sangre perdió la paciente?
Como recordarán ustedes, en algún momento la paciente llega a 60 de sistólica. Con 60 de sistólica vemos que el grado es severo. Esto significa que esta mujer perdió más del 35% de su volumen sanguíneo, o sea, más de 2 litros. La respuesta correcta es más de 2 litros. ¿Fue correcta la reposición de sangre que perdió la paciente? No. Recordarán ustedes que la señora recibió 8 paquetes globulares, 6 de plasma fresco congelado. Ha recibido un volumen adecuado de paquetes globulares, pero la mujer sangró sangre total, no solamente paquetes globulares. Debió haber recibido el mismo número de plasma fresco congelado, eran 8, solamente recibió 6, de plaquetas que no le pusieron y de crío precipitado que no le pusieron. Entonces, por esa razón fue que la reposición fue incorrecta. ¿A cuál de las causas de hemorragia posparto se debe este sangrado? Nos lo dice en la historia que había laceraciones del canal del parto, la vagina y cuello uterino. No había retención de placenta, no había retención de restos, no había inversión uterina, no había ruptura uterina, pero sí había atonía uterina. ¿Estás de acuerdo con el diagnóstico? En el diagnóstico hablaban de shock séptico. Y el problema, después de haber perdido más de 2 litros antes de la operación, más 3.600 centímetros cúbicos durante la operación, el problema, el shock no era precisamente infeccioso, séptico, sino de origen hemorrágico, un shock hemorrágico. Por lo tanto, no estamos de acuerdo con el diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico? No es shock séptico, es atonía uterina, hay laceración del canal del parto y tuvo un shock hemorrágico, no fue un shock distributivo, un shock séptico. ¿Tiene respuesta inflamatoria sistémica, CIRS, la paciente? Sí, pues tiene taquicardia, tiene taquimia, tuvo fiebre, está en shock. Entonces sí hay una respuesta inflamatoria sistémica. ¿Cuáles son las características de la respuesta inflamatoria sistémica? Temperatura mayor de 38 o menor de 36. Hipertermia o hipotermia. Frecuencia cardíaca más de 90 latidos por minuto. Hay taquicardia. Frecuencia respiratoria más de 20 por minuto, o sea, hay taquipnia. La cuenta leucocitaria, los leucocitos están más de 12.000 por milímetro cúbico o menos de 4.000 por milímetro cúbico. O que los bastones, los abastonados, estén en más de 10%. Todo eso es correcto, por lo tanto la respuesta es todas las anteriores. ¿Qué medidas farmacológicas tomarías inmediatamente? En ella el mayor problema era la atonía uterina, por lo cual había que darle todos los fármacos juntos desde el inicio del tratamiento. Iniciar solamente una infusión endovenosa de oxitocina es insuficiente. La administración endovenosa de derivados de cortisol de centeno como la ergometrina, ergonovina, si la paciente no es hipertensa, también por sí solo es insuficiente. La administración de misoprostol transrectal sola también es insuficiente. Administrar en secuencia los fármacos, separados de 30 minutos cada uno. Primero la oxitocina, 30 minutos después la ergometrina y 30 minutos después el misoprostol, no es la mejor opción. La mejor opción es darle todos estos fármacos, oxitocina, ergometrina y misoprostol, juntos, desde el inicio del tratamiento. En cuanto al manejo de esta paciente, ¿qué pasos darías? Verificar
y asegurar la vía aérea en toda paciente delicada en que no esté en paro cardíaco, el verificar y asegurar la vía aérea junto con la oxigenoterapia es vital. Es el primer paso que se debe dar. Oxigenoterapia por máscara de Venturi de 6 a 8 litros por minuto, y si es por mascarilla o catéter nasal a 3 litros. Bueno, obviamente si es que lo dispones en tu establecimiento. Y mejor aún es la máscara con reservorio a 10 litros por minuto de oxígeno. Colocar 2 vías, una en cada brazo, porque vamos a administrar volumen rápidamente y es mejor tener varias vías por donde vamos a infundir los líquidos. Es incompleto o incorrecto iniciar la reposición del volumen mediante la infusión de 1 a 2 litros de cloruro de sodio a 9 por mil. Se comienza con reto de 200 centímetros cúbicos a chorro cada 10 minutos hasta conseguir una presión sistólica de 90 por minuto. Luego regular a 60 gotas por minuto. Esto no es del todo correcto. Hay que iniciar, sí, la reposición de volumen con cloruro de sodio hasta un tope de 2 litros, siempre y cuando tengamos sangre disponible. Y los retos no son de 200 centímetros cúbicos, sino de medio litro. Cuando la paciente llega chocada, poner el reto de 200 es insuficiente. Debe ser retos de 500, de medio litro, y que vaya rápidamente. No es cada 10 minutos, sino que pasen estos 500 centímetros cúbicos en el menor tiempo posible, con control de la presión arterial inmediatamente. Si la presión arterial no mejora, si sigue hipotensa, si sigue taquicárdica, se le administra un nuevo chorro, un nuevo reto de 500 centímetros cúbicos de cloruro de sodio, hasta llegar máximo a los 2 litros. Si disponemos de banco de sangre, si disponemos de unidades de sangre, después de los 2 litros tenemos que iniciar inmediatamente la transfusión sanguínea. Claro que estas hemorragias no se dan necesariamente y generalmente no es así en un establecimiento que tenga sangre disponible. Mientras tanto vamos a tener que irle infundiendo cristaloides, cloruro de sodio, hasta que llegue al establecimiento donde va a recibir la terapia con sangre, la hemoterapia. Iniciar el rescate farmacológico triple, esto es administrar oxitocina, ergometrina y misoprostol. Hay que colocar una sonda vesical porque parte del manejo a través del tiempo o del shock vamos a necesitar medir sí el volumen de diuresis. Pero ya cuando hemos iniciado las primeras medidas con las que estratificamos el shock en base a las funciones vitales. Si hay atonía uterina que no responde al tratamiento farmacológico, colocar un balón intrauterino. Es en este momento, cuando ya has agotado las medidas farmacológicas para la atonía uterina, debes colocar el balón intrauterino. No esperar que se desangre más la paciente. El balón intrauterino va a ser realmente la solución del problema, siempre y cuando solamente sea atonía uterina. Si luego de administrar 2 litros de cloruro de sodio al 9 por mil no se normaliza la presión arterial, considerar dar expansores plasmáticos, hemacel, poligelina, si es que no tiene sangre disponible, como sucede en la mayor parte de los casos. Si no se controla el cuadro, considerar la transferencia al establecimiento FON-E. Si no se detuvo la atonía uterina, si no se logró suturar las laceraciones. Mientras la paciente es transferida o es manejada, debe tener idealmente la posición de Trendelenburg, que son las piernas en nivel más alto que la cabeza. Hay que abrigar a la paciente, pues debemos evitar la hipotermia, que es una de las condiciones que son importantes para que el shock sea irreversible. Mientras la tengamos abrigada, esto va a ser más difícil. Se refiere a la paciente con un profesional acompañante que esté capacitado para dar atención a las complicaciones que se puedan presentar durante el transporte. Se lleva el kit de clave roja de transporte durante la referencia.
Tenemos el kit de clave roja en centro obstétrico, lo tenemos en sala de dilatación, lo tenemos en puerperio inmediato, pero también debemos tener el kit de clave roja en la ambulancia o en donde vamos a hacer el transporte durante la referencia. Entonces, se debe llevar el kit de clave roja de la referencia. Esas serían las respuestas correctas.